A ver, ¿qué tienen que ver los seguros con la ciberseguridad? Pues más de lo que se imaginan. En el fondo, ambos se tratan de una promesa, la de proteger lo que más nos importa. Y hoy, justo hoy, vamos a ver qué pasa cuando esa promesa se enfrenta al mayor reto de nuestra era, el mundo digital. Pensemos un segundo en una aseguradora. ¿Qué es lo que venden en realidad? No es un papel, no es un contrato. Lo que venden es confianza. Es la tranquilidad de saber que si algo malo pasa, ellos van a estar ahí para cuidar tu salud, tu familia, tu patrimonio, todo. El problema es que hoy la amenaza más grande no es un choque o un incendio. No, es invisible. Puede ser una simple línea de código o un clic en el lugar equivocado. Algo que puede destruir esa confianza sin hacer el más mínimo ruido. Para que esto quede súper claro, vamos a contar una historia. La historia de Seguros Eternidad, una aseguradora de esas de toda la vida, con 30 años en el mercado. Un nombre que para sus clientes significa solidez, confianza, seguridad. 300,000. Uf, se dice fácil, ¿no? Pero no es solo un número. Son 300,000 personas, 300,000 familias que les confiaron no solo su futuro, sino sus datos más personales. Son 300,000 vidas. Y todos esos datos juntos, bueno, eso es un verdadero tesoro digital. Hablamos de historiales médicos, detalles de cuentas bancarias, direcciones, información súper delicada. Y claro, donde hay un tesoro, siempre hay piratas. El valor de esa información es altísimo, pero el riesgo es todavía mayor. Y aquí es donde la cosa se complica. Para los directivos de la empresa, la ciberseguridad era, pues, un gasto más en la lista de tecnología, un mal necesario. Pero para la nueva directora de seguridad, la CISO, era algo totalmente diferente. Era el riesgo número 1 del negocio. Teníamos dos mundos, dos visiones, a punto de chocar. Y claro, como en las películas, la crisis llega en el peor momento posible. Viernes, 4:45 de la tarde. Justo cuando ya todo el mundo está pensando en el fin de semana, cuando las defensas, digamos, se relajan un poco. Y de repente, silencio. El antivirus, el firewall, los guardias de siempre no ven absolutamente nada. Pero una herramienta más inteligente, una que no busca criminales conocidos, sino comportamientos raros, ¡pum!, dispara la alarma. La cuenta del mismísimo director de finanzas está haciendo algo que jamás hace: intentar sacar 40 gigabytes de datos, 40 gigas, a una dirección de Internet totalmente desconocida. Y aquí viene lo interesante. No fue un virus. No rompieron la puerta. El atacante entró por la puerta grande, usando la llave de un alto ejecutivo. La pregunta del millón no era quién estaba adentro, sino cómo demonios consiguieron esa llave. Al investigar, descubrieron un desastre, una cadena de errores. Para empezar, la cuenta del director solo necesitaba la contraseña, no tenía un segundo candado de seguridad. Luego, la empresa no tenía idea de qué datos eran los más importantes. Para el sistema, un historial médico valía lo mismo que el menú de la cafetería. Imagínense. Y para rematar, no tenían sensores en la puerta de salida. Estaban completamente ciegos mientras su tesoro se fugaba. Y es en ese momento que se dan cuenta. El verdadero peligro no era perder datos o dinero. Era que 30 años de confianza, de reputación, podían hacerse polvo en media hora. Pero en medio del caos, la CISO toma el control. Activa el protocolo de emergencia y la mentalidad de la empresa cambia en un segundo. Dejan de ser la víctima y se convierten en el cazador. El objetivo: detener la hemorragia ya. La clave fue la herramienta que usó. Miren, el antivirus de toda la vida es como un guardia con una lista de fotos de Se Busca. Si el malo no está en la lista, pasa sin problemas. La tecnología nueva, el EDR, es más como un detective. No le importa la cara de la persona, sino lo que está haciendo. Y detectó que un programa normalito se estaba portando de una forma súper sospechosa. Esa es la defensa del futuro. La CISO no se puso a improvisar. Siguió un plan, un libreto de crisis muy claro. Primero, contener la amenaza, ponerle un torniquete. Segundo, analizar qué tanto daño se había hecho. Y tercero, remediar el problema de raíz para que jamás volviera a pasar. Y su primer movimiento fue de una precisión quirúrgica. Con un solo clic, ¡zas!, aisló por completo la computadora del director. La metió en una especie de cuarentena digital. Ya no podía conectarse a nada, pero seguía prendida para que los forenses pudieran investigar qué había pasado. ¿Y el resultado? La fuga de datos se detuvo en seco. A ver, el 85% de la información ya se había ido. Era demasiado tarde para eso. Pero lograron salvar ese 15% final. Uf, por un pelo, ¿eh? Se salvaron de un desastre reputacional total. Y bueno, a veces hace falta un buen susto para que las cosas cambien.
Después del incidente, la junta directiva por fin lo entendió. La ciberseguridad no era un gasto, era la inversión más crítica para el futuro del negocio. Y dieron luz verde para construir una verdadera fortaleza digital. ¿Y cómo se construye algo así? Con 3 pilares. El primero, gobierno. O sea, poner las reglas de la casa en orden. Adoptaron un estándar internacional como un manual de buenas prácticas. Y por fin le pusieron una etiqueta a sus datos más valiosos. Confidencial, crítico, intocable. El segundo pilar, protección de datos. A partir de ese momento, toda la información sensible se cifra, o sea, se convierte en un idioma secreto que solo la empresa puede entender. Además, cualquier producto nuevo se diseñaría desde cero con la seguridad como prioridad, no como algo que se añade al final. Y el tercer pilar, monitoreo inteligente. Instalaron lo que se conoce como un SIEM, que es como un cerebro central que vigila absolutamente todo lo que pasa en la red, 24/7. Y junto a él, un sistema de respuesta automática, un SOAR, que funciona como un sistema inmunológico digital, neutralizando las amenazas más comunes por sí solo. Y todo esto nos trae de vuelta al inicio de nuestra historia, a entender la ciberseguridad no como algo técnico, sino como parte del corazón mismo del negocio de los seguros. Fíjense bien en esta tabla, porque aquí se resume todo. En los seguros tienes al actuario que calcula los riesgos. En ciberseguridad, eso se llama gestión de riesgos. Las medidas preventivas, como ponerte el cinturón de seguridad, son las herramientas como el doble factor de autenticación o el cifrado. Y los ajustadores, los que llegan cuando ya chocaste para minimizar el daño, son los equipos de monitoreo y respuesta. La conclusión es inevitable. Una buena estrategia de ciberseguridad es en sí misma la mejor póliza de seguro que una empresa puede tener. Al final del día, la lección que aprendió Seguros Eternidad es muy simple. No se trata de proteger computadoras o datos, se trata de proteger la promesa. La promesa de confianza que le hicieron a cada uno de sus 300,000 clientes. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. En este mundo donde la confianza es el activo más valioso, ¿quién está asegurando esa promesa en cada organización?